estamos hablando de las ventajas, qué ventajas nos trae, por qué es tan importante. Y, por ejemplo, en pozos inyectores, si nosotros imaginamos que esos son estratos, nosotros podemos saber qué estrato realmente está produciendo o está inyectando como tal. Entonces, si aquí, por ejemplo, estamos inyectando en este estrato, y este es el aislante, ejemplo, y vemos un perfil demasiado raro, digamos que aquí se está algo parejo, nosotros ya estamos estimando que algo está pasando aquí de fluir y realmente no sería como lo más adecuado. Entonces, la adquisición con DTS. Entonces, este realmente sería como el esquema de adquisición con DTS. Es un esquema de temperatura donde nosotros vemos, como nosotros ya lo habíamos visto aquí en la gráfica anterior, el perfil completo de temperatura de todo el pozo. ¿Listo? En donde generalmente, ¿qué se tiene? Como, digámoslo así, que convención alrededor de pues, todo el mundo. Que se tiene que las partes de la gráfica en donde son los colores más fríos, son fluidos obviamente más fríos, y donde está la gráfica obviamente que está como rojito, son fluidos mucho más calientes. Visualmente es muy importante eso porque nosotros podemos identificar qué zonas se están inyectando o qué zonas están produciendo. Y nosotros, ¿cómo podemos saber eso? A través de los cambios de temperatura que estamos sufriendo. Los cambios de energía, los cambios de temperatura nos hace conocer como tal qué zonas realmente están o inyectando o produciendo. ¿Listo? Voy a hacer una pausa aquí. No sé si alguno tenga alguna pregunta o si quiere, no sé, como aquí partir como la charla para saber cuáles son sus inquietudes. Sería bueno conocerla. Diego, súper bien. Yo me voy a tomar de una vez ese espacio para preguntarte. Bueno, desde tu experiencia en la fibra óptica, tú nos hablas porque tú eres usuario, es decir, tú estás vinculado desde el área de la operadora, Ujú. ¿cierto? No desde una empresa de servicios. Ok. Siendo así, ¿cierto? Es para confirmar, ¿cierto? Desde ese punto de vista y con la experiencia que tú nos has comentado, eh, eh, en la gráfica, cuando por ejemplo vemos el primer track de ese que tú tienes, tú nos dices que lo frío, los colores fríos son de baja temperatura, los cálidos es porque hay más temperatura. Ujú. Si tomáramos el esquema del pocito, significa que en la parte baja del pozo, para ver el primer esquema, ¿ya? Fue donde realmente se está presentando mayor o fluidos más calientes, por decir así. O se inyecta o se producen fluidos más calientes, ¿cierto? Pues es viendo el esquemita del pozo que tú tienes al lado. Pero, Sí. ¿qué es lo que está en el eje? O sea, ¿es tiempo lo que se analizan en el eje superior? Listo. Realmente es una conjunción de cosas y ese tema es bastante complejo, pero bastante bonito. ¿Qué viene este eje? Como tal, la profundidad. Luego Eso. viene la gráfica, digamos, el esquema de temperatura, ¿no? Acá estamos viendo que aproximadamente son 50 grados Fahrenheit a 220, entonces aquí lo está plasmando, ¿sí? Y aquí versus el tiempo. Entonces, Ah, por eso es tan importante que nosotros estamos viendo no solamente a nivel de profundidad, a nivel de temperatura, porque ahí lo está dibujando en esquema de colores, no es que sea la escala de la temperatura, sino que la escala de colores, así mismo lo pinta y a través del tiempo. Entonces, son una, dos, tres variables que estamos viendo alrededor. Gracias Diego, a esto, y dime. pregunta, según eso, lo que está más hacia el track, más hacia el esquema del pozo, fue lo que ocurrió primero Es lo que y, y ocurrió hacia el primero. final es lo que está pasando de último. Yo te voy a Exacto. solicitar take control, voy a hacer un request y tú si quieres acéptame. Y yo voy a hacer una lectura rápida a ver si es así como pienso y ya con eso, como para que aprendamos todos en este How to Do, cuando en nuestro trabajo veamos un registro de fibra óptica, poder entender
queda en cada lado, ¿cierto? Que era lo que Ujú. hablábamos. Por ejemplo, esto significa que cuando comenzó el registro, aquí estaba frío, todo esto es frío, 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 se va calentando más, se va calentando más, y aquí está más Ujú. caliente, ¿cierto? Sí, Luego, algo pasó en el pozo que se subió la temperatura después en todo, ¿cierto? exacto, Un poquito. Luego volvió a enfriarse acá, cuando ya bajan todos los valores. Y luego algo hicimos en el pozo que, boom, se volvió a calentar todo, ¿cierto? El perfil del pozo. exacto, sí, Esta zona. Es decir, que ahorita el pozo viene enfriándose, ¿cierto? Como, porque mire, ujú, como que se ve con los colores van cayendo, ¿cierto? exacto, sí, exacto, exacto. Ah, Este vendría siendo como la secuencia de eventos. Entonces, bueno. si nos colocamos acá al primer evento, como si el pozo estuviera estático. Entonces, Ok. vamos a imaginarnos como un esquema, como que el pozo está estático, estático, y si ves que aquí como que mantiene como una estabilidad térmica, 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 y de un momento para otro se calentó. Vamos a imaginar que ese evento caliente, que es muy puntual y muy chiquito, como si vos hubieras encendido la bomba BES. Entonces, claramente, cuando uno enciende la bomba BES, sale fluido caliente del pozo hacia superficie, ¿no? Entonces calienta todo, claro. Entonces por eso, Exacto, calienta todo. ¿Qué es lo importante de esto y qué es lo fundamental? Que todo tenga un sentido térmico. Hay veces, y también pues lo hablo acá, hay veces que hay cosas que, por ejemplo, vemos algo caliente y sale caliente y luego por allá como que vuelve y se calienta más. Entonces hay cosas que como que no tienen sentido. ¿Y a qué me refiero a esto? Cuando el pozo, voy a hacer aquí el esquema con el vaso de agua que tengo acá al lado. Cuando el pozo sale, esta agua, este fluido, sale con una energía, una temperatura, sale la bomba lo arrastra, la bomba le da otro poquito más de energía porque la bomba claramente en motor tal se calienta, le incrementa un poquito más la temperatura, pero él al subir, él va perdiendo temperatura, él va perdiendo como tal es energía, porque eso claro. es, él va perdiendo energía. Por eso que usted ve aquí, pues, hagamos de cuenta que es una bomba vez. Pero usted ve acá que va caliente, 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 y luego va como enfriando, enfriando, o sea, le va entregando energía al pozo. ¿Por qué? Por los eventos térmicos que ocurren. ¿Cuáles son? A medida que el fluido va teniendo contacto con la tubería obviamente va irradiando esa energía, la energía la va irradiando a través del aire o fluido que se tenga, dependiendo del nivel de su emergencia, esa energía que va adquiriendo la va transmitiendo al casing y así sucesivamente. Entonces, Sí, los métodos todo, de transferencia de calor, los de convección, exacto. los de no sé qué, o sea, se va perdiendo Ajá. temperatura por los efectos. Listo, entonces, ya con eso que tú me dices, entonces yo ya veo ahí el tema. O sea, significa que hacia la base del pozo es donde están los fluidos calientes, o sea, se estaba produciendo, era del intervalo, por acá donde estoy señalando, desde por ahí ya uno dice, bueno, por ahí es donde está el intervalo productor, porque es donde está el fluido caliente, ¿no? Ujú. O es abajo, o algo así. Sí, exacto. Ese es básicamente un esquema que cómo se muestra un registro que puede ser productor. En ese caso, pues, probable que sea productor. Y por ejemplo, aquí mostraría que cuando se apaga el pozo, entonces, claro, la fluidez tiende a bajar. Si obviamente, si no es un pozo con flujo natural que llega a su superficie y luego llega como esa estabilidad térmica. Y pasa también lo contrario cuando son pozos inyectores, son bases como esquema para que nosotros podamos entender un poquito más este mundo maravilloso que es la fibra como tal de temperatura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pozo estable en inyección de agua, que digamos que no es demasiado profundo, puedo tener estos tipos de efectos, ¿no? Que yo al inyectarle un agua caliente, entonces va a tener esos cambios de temperatura bruscos, de frío, obviamente más caliente. Y mira que aquí arranca lo contrario. Llega más caliente el agua y a medida que va bajando, le va entregando calor hacia, como tal, hacia todo el esquema del pozo, por así decirlo. Estos esquemas pueden cambiar mucho dependiendo también de la profundidad, porque muchas veces ellos llegan a ser así. Entregan calor, pero ya llega un punto de que, digámoslo así, que es de quiebre, donde el sistema ya entregó todo el calor, pero el calor del pozo le está entregando más al sistema del agua que está inyectando. Entonces vuelve y se calienta. Entonces,
siempre tiene que haber una coherencia térmica de los pozos que nosotros estamos evaluando. No es lo mismo evaluar un pozo de 2.000 pies que a 8.000 pies que tiene mucho más energía térmica. Y no es lo mismo, ya tuve la experiencia bonita, evaluar pozos de yacimientos de petróleo a pozos geotérmicos. Uno pensaría que los pozos térmicos también van así, pero no. Cuando estuve en un pozo por allá en Manizales, resulta que hay diferentes como tipo de, no sé cómo decirlo, como de formaciones o de anomalías como tal de la misma roca, que hay como zonas que mantienen estable la temperatura. Entonces luego me explicaba, no, es que realmente aquí hay una recirculación de agua caliente, entonces toda esa zona, cuando tú la ves, es así. Y dice, no, venga, pero eso no tiene sentido. Se supone que un gradiente geotérmico y en la universidad nos enseñan que siempre, pues, así, digámoslo así, como ve la gráfica acá, va de menor a mayor calor, ¿sí? Pero realmente hay cosas que son así, muy derechas. Entonces, nos ven, pero ¿por qué eso? Sí, hay como ese movimiento del agua en pozos geotérmicos que calientan y deja como esa curva geotérmica como tal muy pareja hasta que ya obviamente ya encuentra otra formación o otro tipo de roca que ya comienza a volver a calentar como tal todo lo que es el esquema del perfil de temperatura. Vale, Diego, listo. Nos quedan más o menos 20 minutos. ¿Listo? Te dejo ya con la presentación. Listo. Bueno, adquisición para pozos de inyectores. Entonces, esto es lo que yo hablaba. Y aquí una parte muy importante. Cuando nosotros estamos inyectando, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es con la fibra buscar qué zonas realmente están inyectando, como están recibiendo la inyección. Hay una parte muy importante de la fibra en DTS que es el proceso de Warback. Warback es como la devolución de esa temperatura yo cuando dejo de inyectar. Entonces, generalmente, ¿cómo es el proceso? Entonces, en los dos inyectores yo debo tener un proceso de estabilidad térmica previo a la intervención, o sea, que el pozo esté térmicamente estable, es decir, que esté en un tiempo X inyectando. Luego, cuando yo intervengo el pozo, ya bajé la fibra, ya tengo todo listo, yo lo que hago es un proceso de inyección de flujo para que vuelva y haga esto, ¿no? Él vuelva y haga como, coja las tablas de temperatura de inyección y yo cuando apago el pozo, él me muestra como esta, por decirlo así para que me entienda, esta inestabilidad térmica. ¿Qué pasa ahí? Este cambio térmico, a mí me indica ya que esta zona, en este ejemplo, está inyectando, ¿sí? Cuando la curva se resiste a través del tiempo, por eso aquí dice 24 horas, 20 días, hasta 100 días, entre más se resiste al llegar al gradiente geotérmico, uno sabe que esas son las formaciones que más toman como tal. Entonces, ahí estoy diciendo, bueno, listo, es esta zona, a comparación de otra que puedo ver aquí, que con el tiempo de este ejemplo, que puede ser que hay una que me llegue muy rápido el geotérmico, digamos que al día. En cambio, esta tiene que llegar hasta los 100 días para que me llegue la célula geotérmica. Entonces, son las zonas que me está, es la zona, ejemplo, que me está inyectando con mayor capacidad de flujo. Entonces, hay aquí la importancia, porque yo con esto ya puedo conocer exactamente qué zonas realmente me están inyectando. Hay aquí lo importante, son zonas, no realmente, cuando son inyección selectiva, no es como tal el mandril, claramente se evaluó el mandril, pero como tal son las zonas. Entonces, es una adquisición mucho más compleja, más completa como tal. Usted está viendo zonas y no como tal algo muy puntual. Eso le da una ventaja adicional a los ILT convencional, pero no hay que descartar los ILT convencional, porque cuando usted baja con ILT convencional más fibra, usted ya tiene un esquema completo sobre de cómo está realmente inyectando el pozo. Ok, tenemos una participación de Uldarico. Sí, claro, Darico, ¿cómo vas? Buenas noches. Cuéntame. Hola, Diego, buenas noches. Buenas noches a todos. Diego, consulta. Yo cuando bajo mi fibra óptica y si mi tubería me está presentando fuga o mi empaque, yo ahí lo determino. ¿Cuál es el punto en el registro? Listo, Oldarico, es una excelente pregunta. Diego, al no tener, digamos, movimiento en mi anular. O sea, si yo lo tengo cerrado,
pero sé que por presiones arriba en superficie tengo mi THP igualada con el anular A. Entonces, yo con este registro puedo identificar qué punto de la tubería o empaque me está permitiendo el paso. Listo. No, Darico, es una excelente pregunta y ya para allá vamos también. Entonces, vamos a responder voy a adelantar un poquito, porque no es que tampoco mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Acá pasa dos cosas. Es que sí, nosotros podemos ver en pozos inyectores y donde más ocurre problemas, realmente lo que son pasos de fluido cuando generalmente el empaque superior falla, cuando hay un roto en el casing o cuando hay una rotura, imaginemos acá que es una rotura en el hueco. El principal inconveniente nosotros en DTS es que sí o sí tiene que haber un movimiento de fluido en la zona donde está la anomalía. Me explico. No sé si me ven, Mantico, voy a colocar un puntero. Mantico, me disculpan acá. Tiene el puntero, ¿cierto? Ah, sí. Mejor. Me explico. Acá está la rotura como tal de la tubería de inyección. Si nosotros no realizamos generalmente un flujo de fluidos, acá nosotros muy pobremente vamos a ver ese efecto. ¿Y por qué te lo digo? ¿Qué es lo que genera el cambio de temperatura? ¿Qué podría generar aquí un cambio de temperatura en este hueco? Realmente un flujo de fluidos. Cuando el fluido pasa por ese huequito, hace como una especie de venturi, cambios de presión, cambios de temperatura. Entonces yo lo puedo ver como aquí lo está mostrando en esta gráfica, ¿sí? Un cambio de temperatura. Un enfriamiento. Ajá, como si fuera un enfriamiento, un cambio de temperatura, porque muchas veces no se puede ver como un enfriamiento, digámoslo así, porque dependerá del fluido y todo. Pero si, entonces veámoslo como un cambio de temperatura. Un cambio de temperatura ya estoy diciendo como que, uy, aquí algo está pasando. Y aquí en este registro es lo que yo quiero mostrar. Algo está pasando. En este esquema, solamente DTS. Entonces, cuando nosotros ponemos a fluir el pozo, entonces aquí por anular también, y ponemos a mover este fluido a través de este hueco, entonces vamos a saber qué es lo realmente que está pasando ahí, que ese enfriamiento, calentamiento, dependiendo del fluido y las condiciones del pozo que se tenga, vamos a poder ver ese tema. Hay una condición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si el fluido, imaginémonos, es demasiado grande? Pues los cambios van a ser grandísimos, usted lo va a ver de una, se va a exaltar demasiado ese cambio de energía. Pero ¿qué pasa si a medida que yo voy achiquitando más ese hueco, pues los cambios de temperatura va a ser mucho más pequeño, mucho más pequeño. Y si el hueco es como el tamaño de un dedito, un alfiler, pues va a ser mucho más pequeño, mucho más difícil de verlo acá. De pronto yo tengo que colocarlo a mucho más tiempo, colocar a CDTS que operativamente no nos da, seamos sinceros. Aquí entra el DAS. En DAS, ¿qué es lo que tiene? Bueno, que es el esquema que tenemos acá señalado. El DAS como ve ruido, el ruido que viene siendo vibración. Y el DAS, ¿qué es lo que tiene? Bueno, le cuento, ingenieros, él ve todo el espectro. El espectro, ¿qué es el espectro de ruido? Es decir, de 0, 50, 100, 200, 600 Hz, a ver todo el espectro, entonces yo puedo conocer exactamente, muchas veces, porque la tecnología también tiene sus desventajas y sus limitaciones, la vibración que está pasando a través de este huequito. Entonces me da como algo más certero, algo mucho más conciso de lo que puede estar pasando acá. Pero como lo digo, sí o sí muy necesario que haya un movimiento de fluidos para nosotros conocer qué es lo que realmente está pasando en esta zona. Lo mismo puede aplicar para el empaque o el flujo de estas zonas, en cualquier, digamos, sección que se tenga duda, nosotros necesitamos realmente que haya un flujo de fluidos. Conclusión, flujo de fluidos, cambios de energía, puede haber, lo puede ver que el sistema DTS y el sistema de DAS también. Entonces, cuando se combinan los dos, DTS y DAS, nosotros estamos realizando en general un análisis mucho más fino que lo que puede estar pasando en el pozo. Y podemos saber ya realmente con certeza en dónde está con certeza dónde está el pit, en dónde está la desconexión, o muchas veces aquí hay una camisa de circulación, ¿no? O un on-off tool. Entonces podemos saber si la fuga realmente es por ahí.
Entonces, pero sí es muy recomendable que haya flujo de fluidos. Hay veces Diego, que, ejemplo, siga, tranquilo. sí, sí, para complementar en esta parte, qué pena para entrar en el contexto, para que se nos llevemos a todos el mensaje, lo que los que no hemos visto fibra óptica. Diego en este slide nos está mostrando una fibra que se llama DT, o el registro de una que se llama DTS, que es la que mide Sí, la temperatura, que es la escala que hemos visto hasta esta presentación. Pero hay una fibra que ya no es sensible a la temperatura, por decirlo así, sino que es sensible a las vibraciones y a las variaciones, pero de vibración. Ese es el gráfico que está acá, ¿ya? Entonces, él nos está comparando y nos está mostrando cómo, por ejemplo, un tema de integridad en un hueco, en un pipe, en un casing, en un tubing o algo así, cómo se ve en uno de temperatura y que, como él dice, requiere más tiempo y requiere tiempo, y cómo se ve en una fibra que es sensible a la vibración. ¿Es eso correcto o no, Diego? exacto, es correcto. Listo. Y por Entonces, ejemplo, observen ujú, acá que en la parte baja del pozo, cómo la temperatura fue, y observen que no son registros que se corran y se duran ahí. Observen la escala de tiempo. Esto duró 8 horas y este otro también fue de 8 horas. Entonces, claro, se necesita dejar la fibra ya, que pase el tiempo, que fluyan las cosas, para ahí sí entrar a interpretar cómo fue el esquema con el pasar del tiempo. Solamente quería hacer esas anotaciones. Diego, nos quedan 13 minutos. listo. Entonces, pues digamos que para concluir, nosotros cuando, ejemplo, hay zonas de inyección, voy a hablar que es que el pozo inyector es demasiado esquemas por internet, tenemos flujo, ejemplo, yo quiero inyectar en esta zona, llamamos la zona 1, zona 2 y zona 3. Y realmente estamos teniendo que el perfil de temperatura es demasiado, creo que aquí puedo también, así pluma, es demasiado parejo. Ejemplo, tendría que ser un perfil, disculpa, así que tengo borrado, bueno, un perfil de ese tipo, ¿sí? Pero realmente estamos viendo algo muy homogéneo. Quiere decir que en esta zona, en este ejemplo, no hay selectividad de las zonas como tal. Entonces, ahí donde entra los otros registros a evaluar cómo está el cemento ahí. ¿Realmente es una falla del empaque o realmente es una falla del cemento? Entonces, si yo analizo el cemento que estamos acá, está bien, entonces yo digo, no, ya descarté que es el cemento, realmente me voy que es el empaque, pero si yo voy aquí al esquema del cemento, no, mire que acá va aquí como la parte superior, como si fuera en esa zona. No, es que mira que aquí en el cemento, aquí en el mapa de impedancias muestra que hay una canalización prácticamente que en toda la zona. Me está mostrando que la cantidad de upgrades que estamos, promedio que está mostrando aquí es muy bajita, o sea, inclusive puede ser menos de 3. Y la cantidad de líquidos que acá ahí es muy alta, o sea, hay poco sólido. Inclusive el BL me está diciendo que altos arrios de tubería. Entonces ahí es donde yo indico, no, es que entonces es muy probable que no se esté comunicando por el empaque, sino especialmente por el mal cemento aquí entre las zonas. Entonces, son registros que nos ayudan a evaluar ese tipo de problemas. Y digamos que en pozos inyectores son muy comunes, ¿no? Que haya este tipo de inconvenientes, la no selectividad entre zonas. Aunque también puede fallar el empaque. Pero entonces son evaluaciones muy puntuales que uno le toca hacer. Y multidisciplinarias, que mira que aquí no solamente estamos evaluando la cantidad que se está inyectando, sino que realmente cómo se está inyectando y si realmente el cemento donde se está inyectando es realmente efectivo. Entonces, esto digamos que es lo interesante de todo esto del mundo registro de fibra óptica. Y eso es lo que yo quería comentarles acá, realmente cómo se denota un hueco, una ruptura, aquí en este espacio que ya lo comentaba Uldarí con la inquietud y ya no sé si de pronto le tengan alguna otra inquietud o pregunta. Bueno, Diego,
Si quieres, yo me acuerdo que tú pasaste como unos 2 slides, no sé si quieres revisar los otros 2 anteriores y ya estamos llegando al final, o tienes algún contenido para presentar adicional. No, Mejor dicho, realmente, pues, sí, me es que avisas, ya con voy la... a abrir los micrófonos para las preguntas. No, sí, claro, lo podemos hacer de una vez que ya el tiempo ya es ya muy corto, porque es que ya con la pregunta del Lorico abarcamos mucho tema realmente. Y pues el tiempo, digámoslo así, que no va a ser como una hora, porque esto es un tema bien interesante, tocaría cogerlo paso por paso y la verdad que este es un mundo bien bonito. Vale, vale, listo. Sí, para respetar el tiempo de todos y demás. Bueno, vamos a abrir entonces eh, algunas preguntas y más bien si van saliendo preguntas, pues tú utilizas los slides y ahí vamos revisando el contenido si te parece. Entonces, algunas preguntas que tenemos en el chat. Entonces, Sebastián Llanos nos pregunta, un saludo Sebastián. Primero, ¿qué gradientes de temperatura mínimo deberían tener los yacimientos para una buena medición? Pero está hablando en términos de gradiente. No sé si más bien en términos de temperaturas mínimas. Esa es una pregunta. Ujú. Listo. ¿Qué gradiente de temperatura mínimo para una buena medición? Realmente, gracias, buenas noches. No, realmente no dependería de qué tan mínimo, qué tan no, sino que como depende de la capacidad de lectura de la fibra, generalmente son fibras de toda clase, de menos tanto hasta los 200 grados centígrados. Entonces no dependería de eso realmente, ni el interrogador, porque el interrogador es demasiado fino para detectar esos tipos de gradientes. Entonces, realmente no depende del gradiente de temperatura, sino que depende del tipo de fibra para el tipo, la temperatura máxima a que tiene ese pozo. Ejemplo, yo he tenido pozos que han llegado hasta los 200 grados centígrados y está dentro del rango de margen de la fibra. Entonces, no, realmente se vendría siendo como de qué tanto tiempo de estabilidad yo tengo que dejar un pozo inyector, por ejemplo, que sería por alrededor de los 15 días. Entiendo. Listo. ¿Se puede usar esta tecnología para evidenciar intercomunicación entre pozos de una o varias formaciones? Sí, evidentemente sí. Ujú. Entonces, como nosotros lo vimos en el pozo inyector, realmente nosotros podemos mirar qué zonas están comunicadas y si nosotros hacemos un registro múltiple, ejemplo, yo pienso que este pozo está comunicado con este, nosotros podemos realmente, si es el pozo uno se comunica con el pozo 2, mirando obviamente los efectos de la temperatura. ¿Sí? Y a medida que yo voy realizando el perfil, así mismo yo voy también evaluando si hay una comunicación entre ellos y evaluando también con registros eléctricos convencional. Para productores, por ejemplo, me sirvió una capacitancia u otros esquemas también que yo puedo evaluar en el pozo. Sí, así es. Yo personalmente había escuchado eso y brinda una ventaja a un ILT o incluso un registro de trazadores radioactivos porque prácticamente permite como es que la fibra es centímetro a centímetro, es un sensor, Ujú. entonces te brinda a ti un perfil completo y aparte de eso la ves en el tiempo, entonces puedes ver bien si durante las 8 horas de registro, por ejemplo, pues qué intervalo fue el que tomó agua de forma continua, ¿no? Al ver cuál es el que está más frío, por decirlo así, o más caliente. Bueno, tercera pregunta, ¿cómo se ha usado esta tecnología para monitoreo de presión de yacimientos? ¿Aplica para monitorear presiones realmente o es No, más temperatura? nomás es temperatura. Acordémonos que DAS es vibración o ruido y Ujú. DTS es de temperatura. Él no realmente no mide presión de ninguna clase. Lo podemos sí combinar con lo que son registros de fibra óptica híbrido. Entonces, temperatura, vibración y obviamente con el cable eléctrico, con el conductor, podemos meter un sensor de presión. Y ya tendríamos las tres variables, pero como tal no le presiones. Ok, listo. Humberto nos ha comentado, nos pregunta, ¿cómo detecto presión y flujo con fibra? Presión y flujo. Te toca complementarlos con otro registro, ¿no? Para uno Sí, saber realmente, sí, sí, claro. Tiene que, ¿cierto? no veo la pregunta de Humberto. Está por ahí abajito.
Sí. También Humberto nos pregunta, ¿cuáles son los límites de presión de la fibra o los límites de la temperatura? Por ejemplo, un par de ejemplos que tú hayas visto en tu experiencia. No, sí, sí, claro. Por ejemplo, hay fibras que, bueno, ya depende de la configuración, pero que aguanta hasta unos 10.000 PSI de diferencial, porque realmente, venga, yo voy un poquito antes, si quieres me lo permite. Realmente Comparte, son, porque sí, no sí, está ya compartiendo. un momento aquí, ya les comparto a ustedes rápidamente. Vendría siendo como tal de fabricante, ¿sí? Entonces, generalmente hay fabricantes que hacen resistente esto, la fibra a la temperatura de 200 grados centígrados. O sea, son centígrados que si usted lo pasa a Fahrenheit son como, ¿cuánto sería más o menos? Con más de 300 grados Fahrenheit, más de 350 grados Fahrenheit. Entonces, tiene un alto rango. Eso es lo que ha sido bueno. Tiene un alto rango de manejo a temperatura y ha sido muy útil hasta para usar pozos con condiciones de geotermia. Actualmente hay pozos fibras que tienen resistencia hasta los 550 grados Fahrenheit. Y ahí en adelante también nosotros hemos visto que a medida que avanza la temperatura, nosotros vemos también rangos de trabajo para ellos. Entonces sería como rangos de trabajo que aproximadamente más de los 350 grados algunas y otras que ha sido también hasta los 350, hasta los 300 grados Fahrenheit para otros. Pero ya depende como tal de fabricante. Depende de como usted lo requiera. Ok, ok. Diego, yo tengo otra pregunta. Esa es más personal. Tú nos comentabas que el método de adquisición era con el camión de Warland, por decirlo así. Sí, Pero sí. yo también he escuchado de unas fibras que son estáticas, es decir, instalan todo en el pozo y dejaron la fibra ahí. Y es un método de adquisición y obviamente los más felices con eso son los ingenieros de integridad, los de producción, los de yacimientos, mejor dicho, todo el mundo quedó contento, porque aparte, pues al final de ella, pues se pueden instalar otros sensores y otras cosas y las dejan ahí por mucho tiempo para hacer adquisición de cualquier cosa, por ejemplo, en un pozo muy importante o algo así. Ese tipo de cosas se hacen, se pueden hacer. Claro, claro, y se está haciendo actualmente en todo el mundo. Entonces, ¿qué Ah, pasa? ok. Imaginémonos que aquí no está el Logitech Truck. Ujú. Ahora sí, el Logitech Truck. Sino que aquí, pues, ya está el pozo completado, está produciendo, o un pozo observador, como nosotros lo mencionamos. Y aquí está la fibra, y aquí lo que hay es una caseta, puede ser una caseta, lo que sea, que está realmente adquiriendo las señales que le está dando la fibra. ¿Las señales de qué? De que realmente de la formación de interés. Entonces, si es algo de web combustion, por ejemplo, aquí yo que estoy monitoreando es la temperatura que va pasando a través del tiempo. Porque web combustion, obviamente, pues va calentando la zona, va calentando la zona, va calentando la zona y a su vez va calentando también los pozos observadores. Y a medida que pasa el tiempo, yo voy mirando cómo se comporta la temperatura en este pozo para yo conocer cómo va el frente de calor. En algunos otros pozos lo instalan para yo conocer el real time, digamos, mejorar la productividad. En algunos pozos inteligentes que Schlumberger, por ejemplo, los suministra, los usa, por ejemplo, en inyectores para yo conocer de una buena mano directa, sin necesidad de un camión, cómo está la zona produciendo, si esta zona está produciendo, esa zona no. Entonces yo hago ahí cambios de ejemplo, de selectividad de esta zona, de esta otra. Entonces eso es lo que sí realmente se hace, no solamente con el login truck, sino que lo puedo hacer estático. Y que son los llamados pozos inteligentes, que hay algunos inyectores, productores y observadores también para conocer lo que es el avance de temperatura, ¿no? Perfecto. Nos comenta Iván, un saludo a Iván Ariza, nuestro program share y la persona que está a cargo de la seccional para los eventos. Por favor, nombrar algunos proveedores de este servicio en Colombia. Pero la verdad hay muchos, entre esas el Schlumberger, Neswell, Maxi Fishing, Onot, sí, ya digamos que al principio esto inició aquí en Colombia con muy pocas empresas con esto que
pues que realmente no tenían como la certeza y el mundo de esto. La gente no le veía importancia, pero a medida que va pasando el tiempo, conocieron que realmente eso es una herramienta muy valiosa, que no solamente provee, digamos que un dato en puntual, que es la temperatura de la zona de interés, no, le da la temperatura en todo el pozo, el esquema de inyección, el esquema de producción, el esquema de integridad, o sea, a partir de ahí es que realmente nosotros ya conocemos el valor. Y a partir de ahí es que muchas operadoras ya comenzaron a adquirir este sistema, esta tecnología, porque con la fibra híbrida ya pueden hacer varias cosas. Entonces, no, hagamos integridad, pero también hagamos registro de cemento, Sí. o un MFC, o bueno, las posibilidades vienen siendo muy grandes. Sí, 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 es cierto. Yo en particular he escuchado y he estado hablando con personas que la han corrido, por ejemplo, para evaluar frentes de combustión en sísmica. Entonces la lanzan y le ponen sensores y revisan cómo llega el frente, cómo avanza la onda y se hacen las evaluaciones mucho más completas, ¿no? No hay que ir moviendo un set de geófonos o algo así, sino que como el cable es la misma adquisición, usted obtiene 3.000 pies de sensor, por decirlo así. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Yo no sé si hay otra pregunta más por parte de nuestros asistentes, que nos la cuenten para que abran sus micrófonos y demás, si tienen alguna duda o algo relacionado. Si no, por favor, llenen la encuesta de satisfacción. Nosotros queremos saber qué también lo estamos haciendo. Es parte de nuestras métricas, de nuestra seccional, conocer al respecto. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos lanzando, hace por ejemplo 2 meses nos hicimos un curso de fracturamiento y de estimulación que estuvo muy bueno. Ese lo trabajamos, por ejemplo, con Baker Hughes, y tenemos otro tipo de alianzas que hemos estado abriendo con entidades locales, con capítulos estudiantiles, con otras organizaciones, con empresas de servicios, empresas operadoras ubicadas en Neiva y en el territorio de jurisdicción nuestra y en el territorio nacional. Entonces, sigan al tanto de nosotros en redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Ya son las 8 de la noche, horario colombiano, 8 de la noche en Neiva también, y bueno, con ustedes nos despedimos. Diego, muchas gracias. Listo, mucho ¿Vale? gusto. A todos ustedes que estén muy bien. Gracias.